Hola, mi nombre es Noé y soy estudiante de la Facultad de Psicología de la UNAM. En este video abordaremos 4 principios importantes para que organices de forma mucho más efectiva tu tiempo de estudio y esto permita que tengas mejores resultados al estudiar. El primer principio que es importante tomar en cuenta es en el que sepas utilizar tu tiempo de estudio de forma efectiva. ¿Esto qué significa? Que de todo tu día en el cual tienes planeado estudiar, tengas en consideración cuáles son los tiempos que realmente vas a invertir para estudiar. ¿Por qué? Porque es muy común que durante el estudio o durante una sesión de estudio tengamos diferentes tipos de distractores, ya sea porque estamos, no sé, distraídos con el teléfono o distraídos porque nos da hambre o algo por el estilo. Es importante que sepamos que de todo el tiempo que tenemos disponible para estudiar, cuál realmente vamos a utilizar. Ahora bien, también es importante que una vez que comiences a estudiar cualquier tipo de materia, te des un lapso definido de estudio y después un lapso definido de descanso. El descanso puede ser que sea alguna actividad de recreación o incluso puede ser repasar alguna materia que te es más sencilla estudiar o que ya conoces previamente. Entonces es importante que tengas de inicio ese primer punto, ese primer principio, que es el de saber realmente cuánto tiempo efectivo vas a invertir para estudiar. Otro principio importante para la organización de tu estudio es el tener organización. Organización tanto en la parte de tu área de trabajo como organización en la parte de los materiales que vas a ocupar para estudiar. En este caso, es importante que de un inicio tengas tu área de estudio organizada y despejada, porque de esta forma te permite enfocarte en lo que estás estudiando y no distraerte. Por ejemplo, hay dos escenarios. Hay uno en el cual en tu área de estudio tienes pues tus cosas para estudiar, pero también tienes algunos libros que no son necesarios, tienes también un poco de comida o de agua, tienes también tu teléfono a la mano, tienes también, no sé, tu laptop que quizá en ese momento no es fundamental, y eso hace mucho más sencillo que durante tu estudio sientas la tentación de distraerte. Entonces eso no te va a permitir enfocarte de forma tan efectiva como si estuviera tu área de estudio limpia. Por ende, si tienes un área de estudio limpia, te va a ser mucho más sencillo enfocarte en tu estudio y no tener distracciones. La otra parte importante que es necesario organizar es el material de estudio. Esto porque si tienes tus materiales de estudio a la mano, ya sea libros, ya sea, en este caso, si tu laptop, ya sea que realmente requieres tu teléfono para estudiar, si los tienes a la mano y los tienes para el uso que tienen que ser, es mucho más sencillo que tu estudio sea fluido. ¿Por qué? Porque no vas a tener que hacer pausas para dejar tu estudio, buscar algo que requieres para estudiar y luego regresar a tu hora de estudio. Entonces, si tienes ya todo organizado en cuanto al material y al área para estudiar, va a permitir que tu tiempo de estudio sea mucho más efectivo en cuanto al tiempo utilizado y que no tengas problemas con distractores. Un tercer principio importante para organizar tu estudio de forma mucho más efectiva es el hecho de establecer metas de estudio. ¿Esto a qué se refiere? Que establezcas metas de estudio que correspondan a días, que correspondan a semanas y si es el caso, que correspondan a meses. Es decir, que tú te establezcas metas realistas que sabes que vas a poder cumplir con relación a estudio. Por ejemplo, un día normal de actividades, sin contar obviamente la parte de dormir, un día normal de actividades posiblemente sea de algunas 12 horas quizá, es un ejemplo. Entonces de esas 12 horas tienes que ser realista con cuánto tiempo, más bien tienes que ser realista con el tiempo que vas a invertir y esa vas a convertir en tu meta. Por ejemplo, de mi día normal de actividades, quiero invertir 2 horas de estudio, pero tienes que ser consciente que esas metas no únicamente son pues para verlo como algún tipo de superación, sino para ser consciente de que tienes que cumplirlas. Entonces son metas que van a ser autoestablecidas y que vas a tener que corresponder a ellas para que entonces sean efectivas. Ahora bien, el establecimiento de metas obviamente es diferente dependiendo de cuál materia quieres estudiar. Entonces quizá haya materias en las cuales te cueste mucho más tiempo estudiar y otras que sea mucho más sencillo. Entonces las metas pueden ser variables. Depende de cuál sea la materia que estudies y cuál te sea mucho más sensible enfocarte. Un cuarto principio, y el último, es aquel en el que tu estudio es importante que lo organices en diferentes áreas de conocimiento. El examen, como tal del UNAM, tiene 4 diferentes áreas. Entonces es importante, o sería, más bien, es recomendable que las materias que estudies
las organices según estas 4 áreas. Estas son, en el caso del área 1, o la primera área de estudio, sería el área que corresponde a las materias de matemáticas y física. La segunda área de estudio será que corresponde a las materias de biología y de química. La tercera área de estudio es aquella que comprende las materias de historia universal, historia de México y geografía. Y la cuarta área de estudio corresponde a las materias de literatura, español y filosofía. Ahora bien, no únicamente es el hecho de englobarlas en 4 áreas, sino el por qué las englobamos. Cuando tú estudias materias que tienen similitud entre ellas de forma temática, te permite conectar mucho más sencillo los temas. Por ejemplo, si estás estudiando la parte, digamos, el área 1, que es la parte de matemáticas y física, si estudias estas 2 materias de forma conjunta, te va a ser mucho más sencillo comprenderlas, porque son temas completamente relacionados, porque hablamos de números, hablamos sí, en general, de números, de ecuaciones, hablamos de fórmulas. Entonces, por ejemplo, si estudias la parte de geometría analítica y luego vas hacia el tema de la cinemática que está en la parte de física, esos temas están completamente relacionados. Asimismo, pues todo lo que tenga que ver con fórmulas es mucho más sencillo, fórmulas de física es mucho más sencillo entenderlas y despejarlas si previamente ya estudiaste los temas de ecuaciones de primer y segundo grado. Entonces, esa es la importancia, digamos, en cuanto a la primera área. Si vamos a la segunda área, que corresponde a biología y química, hay muchos temas de biología y química que están estrechamente relacionados. Por ejemplo, los temas de biología que tienen que ver con las biomoléculas y los temas de química que tienen que ver con la química del carbono y con la química de alimentos. Entonces son temas que están íntimamente relacionados y que es mucho más sencillo entenderlos si los enlazas. Es decir, si los estudias de forma enlazada, vaya. También hay otro tema que, bueno, ese último ahorita. Hay una tercera área que es la área de las ciencias sociales, que como decíamos hace rato, comprende las materias de historia universal, historia de México y geografía. Estas 3 materias están muy enlazadas porque, bueno, de primer momento, historia de México e historia universal tienen muchos eventos que se correlacionan. Por ejemplo, la parte de la independencia de México, que se relaciona completamente con las invasiones napoleónicas a España y a Portugal. Asimismo, también está íntimamente relacionado los temas de la Primera Guerra Mundial con el telegrama Zimmermann, por ejemplo, que llegó durante tiempos de la Revolución, y la parte de la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201 de México. Esto únicamente por mencionar algunos ejemplos. Pero en general, todos los eventos históricos, como tienen correlación temporal, pues pueden comprenderse de forma mucho más sencilla si estuvieran enlazados. Ahora bien, ¿qué tiene que ver aquí geografía? Bueno, geografía es un área que tiene relación, tiene 2 caras. Tiene cara tanto en la parte biológica como en la parte humana. Es una ciencia que es biológica, social y humana. Entonces, la parte de geografía se enlaza perfectamente con los temas de historia universal y de México. ¿Por qué? Porque todo evento histórico ocurre en un sitio geográfico. Entonces es mucho más sencillo entenderlo cuando lo estudias de forma conjunta. A su vez, geografía en su cara biológica tiene relación completa con temas de biología y química que tienen que ver, por ejemplo, con contaminación, con contaminación tanto de aire, suelo y agua, así como también tiene relación con los ciclos del carbono, ciclo de azufre, ciclo del fósforo, que se ven también en las materias de biología y química. Entonces, realmente geografía cuenta ahí como un comodín entre ambas áreas. Y por último está la cuarta área, que es área 4, que tiene que ver con las humanidades. Y en este caso, y las artes. Y en este caso, las materias que están comprendidas ahí son materias de literatura, de español y de filosofía. Español y literaturas están estrechamente relacionadas en el temario, porque básicamente los temas que se ven en esas dos materias son básicamente los mismos. Claro, hay algunas variaciones, hay algunas profundizaciones, pero básicamente lo mismo. Tiene que ver con la parte de la estructura de la lengua como tal y sus expresiones. Entonces está completamente relacionado. Y la parte de filosofía, si bien no entra por completo en la parte de literatura y de español, es un área que tiene que ver completamente con la parte de humanidades. Entonces, al estudiar
la parte de español y de literatura, es mucho más sencillo enfocarse después a la parte de filosofía. Entonces, esos serían los 4 principios fundamentales para una mejor organización del tiempo de estudio y que como tal el estudio sea mucho más efectivo como resultado. Que, como dijimos, era la parte de saber realmente cuánto tiempo efectivo vas a enfocar a tu estudio, organizar tanto el área de trabajo como los materiales de trabajo o de estudio. El tercero, que es establecerte metas que sean alcanzables y que sean realistas según tus tiempos de estudio. Y el cuarto, que es englobar los conocimientos por áreas de estudio, para que sea mucho más fácil estudiarlos, enlazarlos, comprenderlos y poder utilizarlos en el momento de responder tu examen. Porque de hecho, cosa importante que olvidé mencionar en el cuarto principio, este enlazamiento de materias en cuanto a áreas de estudio no únicamente te va a servir para estudiar, sino que también te va a ser muy, muy, muy útil cuando respondes tu examen, porque te va a ser mucho más sencillo responder reactivos que tengan similitud al responder el examen que comenzar de forma completamente aleatoria, que es como el examen suele estar organizado. Entonces, básicamente son los puntos. Es importante que sepas que esos puntos no necesariamente tienen que hacerse uno después de otro. Son puntos que de hecho se ejecutan de forma completamente conjunta. Es decir, al mismo tiempo estás enfocándote un tiempo definido al estudio, estás teniendo una organizada y materiales organizados, y estás haciendo tu estudio por áreas como tal de estudio. Entonces, básicamente esos serían los 4 principios fundamentales para una mejor organización del tiempo. Y pues bueno, por el momento sería todo. Me despido. Mi nombre es Noé y Goya.